Que bienvenidos a todos ustedes a este programa, y el tema que hoy traemos para ustedes es muy lindo. Es un tema que nació en el corazón de Dios y se llama Héroes Anónimos. Estaremos hablando de héroes anónimos, de gente sin nombre, de gente que no se hace notar, pero que está haciendo grandes cosas para Dios, para la obra de Dios y para muchas personas. Así que si usted es uno de ellos, si usted es una de las personas que con lo que hace, con lo poquito que usted considera que está trabajando, está haciendo algo para la obra de Dios, para usted es este programa. Para usted que no sale quizá en las redes sociales, quizá no tiene un programa de radio o de televisión, pero que usted está haciendo la obra, que usted está trabajando, que usted está haciendo algo por las personas. Para ustedes este tema, para animarlo, para incentivarlo a hacer más cosas, para que siga haciendo lo que está haciendo, para que mejore, para que se inspire, porque déjeme decirle que Dios toma en cuenta hasta los detallitos más pequeños que usted y yo podamos estar haciendo por otros. Así que vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo del 1 al 13. Es un tema bien precioso que estoy seguro que usted lo ha visto más de alguna vez, lo ha escuchado, pero que hoy vamos a tratar de extraer el jugo a través de este tema tan importante. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo del 1 al 13. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque venían las señales porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y entonces se hubieron saciado. Dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Mire qué preciosa palabra. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos oído esta preciosa palabra y muchos hemos aprendido mucho de ella. En la Biblia aparecen grandes personajes reconocidos por su valentía. Aparecen muchos personajes los cuales hemos aprendido a través de los años, o si usted es nuevo en la fe, va a oír de David, va a oír de un Abraham, va a oír de Jefté, va a oír hablar de Salomón, y muchos personajes que representaron grandes historias, cosas tremendas en la vida de muchas personas, gente reconocida por lo que hicieron, el profeta Elías, Jeremías, y mire tantos personajes preciosos que la Biblia nos enseña a través de ellos grandes cosas tremendas. Hombres y mujeres que realizaron grandes hazañas de fe, grandes hazañas en la vida, en la obra del Señor. Pero esta vez trataremos de enfocarnos
en aquellos que aparece una, dos o tres, y mucho 4 veces en la palabra de Dios, y siquiera sin su nombre siquiera. Son personas que pasaron desapercibidos para las cámaras, pero que hicieron grandes cosas, como el ejemplo que hoy estaremos hablando. Podemos hablar de algunos más, pero en esta vez nos enfocaremos en este personaje que pasó desapercibido, que no lo notaron las cámaras, que no salió ahí entre la foto de los más importantes, pero que sí fueron la clave para el éxito de esta circunstancia que estaban pasando. Recordando que en Dios no hay casualidades y que cada pequeña historia tiene un gran significado. Así que debemos recordar eso, que en Dios no hay casualidades, que Dios, ahí donde está usted, que ahí donde Dios le permite estar, donde Dios le ha permitido, pues de alguna manera estar para usted, hacer alguna cosita, por insignificante que para usted parezca, una sonrisa, un saludo, un adiós, no sé, llevar una pequeña provisión que tal vez para usted no fue mucho, pero que Dios usó esa circunstancia para poder llenar el corazón de alguien. Así que le recuerdo esto una vez más: no hay casualidades en Dios, y cada pequeña historia tiene un gran significado. El mundo está lleno de esos héroes anónimos que siempre están ayudando de una u otra manera. Lo único que las cámaras no lo captan, lo único que no son reconocidos en las radios, no son reconocidos en las iglesias, no son reconocidos en los grupos, sino que pasan desapercibidos. Pero eso no quiere decir que su trabajo sea no tomado en cuenta por Dios en ningún momento. Lo que usted está haciendo, tiene que tener usted la certeza que Dios no se queda con nada, ni siquiera con un vaso de agua que usted pueda ayudarle a alguien, una palabra de aliento, una sonrisa, un ánimo que le da a las personas. Quizá ahí no va a haber un púlpito, quizá no va a haber un trofeo en este momento, pero este tema es para poderle incentivar que siga adelante, haciendo lo poquito o lo mucho. Para usted lo insignificante o lo grande que pueda ser en su conocimiento, pero verá que cada pequeña historia es grande en las manos de Dios. Que cada cosa que usted haga para Dios de todo corazón, para Él no es insignificante, para Él es algo grande, para Él es algo importante que usted está haciendo. El mundo está lleno de esos personajes, de esos héroes anónimos. Llama la atención que este pasaje, en 3 de los 4 evangelios, omiten el detalle del muchacho y se enfocan en la grandeza de Jesús, del milagro que hizo. Imagínense, fue tan desapercibido este detalle del muchacho, que solo en un evangelio, Juan es el único que lo menciona. Los otros 3 se enfocaron únicamente en el milagro, en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, para multiplicar los panes y los peces. Vimos que era una prueba para Felipe y sus discípulos, para que ellos tuvieran esa necesidad. Imagínense, no eran 2, no eran 3, eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Recuerde que si los judíos en ese tiempo eran como los chapines, como nosotros los chapines, o los centroamericanos, pues no tienen 1 o 2 hijos, sino que a veces son 5, 4, 3 o quizá 10 para algunos, ¿verdad? Entonces eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Puede imaginarse qué cantidad de personas estaban hambrientas, porque fueron a ese lugar con la necesidad de escuchar una palabra. Fueron a ese lugar con la necesidad de ver los milagros, porque Jesús hacía grandes milagros, entre ellos sanidades tremendas, los cuales hacían, y la gente se agolpaba para verlos, para escuchar la palabra. Pero Jesús sabía lo que tenía que hacer, pero era una prueba para sus discípulos.
para Felipe, para sus discípulos, era una prueba, porque él quería ver en sus corazones, él quería denotar en sus corazones si había una necesidad por atender las necesidades de estas personas, que me valga esa redundancia, que si podían ellos poder sentir en sus corazones esa necesidad de poder satisfacer el deseo, la necesidad que ellos tenían en esta circunstancia. Recuerde que mucha gente se acerca a nosotros o a una iglesia o a un grupo con necesidad, pero a veces no encuentran lo que necesitan. Eso era lo que Jesús quería denotar en sus discípulos, porque quería que ellos tuvieran lo que la gente necesitaba. Claro está, muchas veces la gente se acerca con mala intención, con un prejuicio en sus corazones. Pero recuerde que nosotros debemos actuar sabiamente. Por ejemplo, alguien se puede acercar con necesidad de un cuarto, de una atención de esa índole, que no tiene dónde dormir. Usted no le va a abrir las puertas así por así a cualquiera. Mire, aquí está mi cama, aquí está mi cuarto, teniendo sus hijos. No estamos hablando de eso. Pero muchas personas nos las encontramos en una tienda, en la carnicería, en el mercado, con unas caritas que se notan por encima sus grandes necesidades. Tal vez no de dinero, tal vez no de un hospedaje, pero sí de una palabra, de una sonrisa. A veces vamos por la calle con mi hijo o con mi esposa, y fíjese que a mí me enseñó algo mi papá o mis padres, pues que nos gusta saludar, nos gusta sonreírnos con las personas, aunque hoy con la mascarilla solo nosotros sabemos si nos vamos riendo o vamos sacando la lengua, ¿verdad? La cuestión es que me enseñaron a decir adiós, y muchas personas no contestan. Y al principio pues hay personas que les miran y te contesté o le dijiste adiós, pero eso no interesa, porque recuerde que hay más dicha en dar que en recibir. ¿Qué tal y esa sonrisa, ese adiós, ese Dios le bendiga que le dijo a la persona? Se la llevó en el corazón eso, que alguien lo apreció en la calle, un desconocido le dijo adiós, y eso produjo en esta persona, sin saberlo usted, de que produjo alegría, una satisfacción en su corazón, que alguien lo valoró. Así que, héroes anónimos, no dejen de saludar. La educación no tiene nada que ver con la espiritualidad, porque también hay cristianos o hay gente que dice conocer a Dios, pero su aspecto en la calle es como, es terrible. Se nos saludan, no son educados, y eso no tiene nada que ver. Si usted tiene de Dios, una de las peculiaridades, una de las señales que uno puede tener cuando realmente tiene de Dios, es que se vuelve humilde, no se vuelve orgulloso, prepotente, arrogante, falto de educación. No, al contrario, se vuelve humilde. Se puede decir adiós, un Dios le bendiga, que le vaya bien. Esos detalles son de héroes anónimos que no salen, y usted cree que es poco, pero no lo piensa de esa manera. Está viendo la necesidad y queriendo resolver con 200 denarios. Felipe le dice: Señor, pero denle ustedes de comer, le dice Jesús. Pero Señor, le dice, 200 denarios, aún si hubiera una panadería a esta hora que nos venda 200 denarios, no alcanzaría ni siquiera por un pedacito para cada uno. Entonces estamos viendo a un Felipe que está queriendo resolver las cosas solo con dinero, con sus propias fuerzas. Pero mire qué importante es que cuando alguien tiene una necesidad y usted la está atendiendo, que lo poco que usted pueda hacer, pero si lo lleva a Jesús, eso se multiplica, porque en realidad no está en lo que damos, sino en quién presentamos. ¿A quién le vamos a dar las cosas? ¿A quién le vamos a dar lo que nosotros tenemos en el nombre de Jesús? Así que nosotros debemos de entender esas pequeñas cosas
para que podamos tener la oportunidad de servir a las personas, de servir a los demás con un corazón deseoso de que sean llenas. Un corazón que las personas puedan ver que en realidad nosotros estamos con la disposición de atender esas necesidades. Por otra parte, también representa que no tenemos la capacidad en nosotros mismos de saciar la necesidad de todos. Recuerde que usted y yo somos humanos y nos cansamos. Por eso es que nosotros debemos de llevar a las personas a Jesús, llevarlas al Señor, para que sea que Él atienda las necesidades más profundas del corazón. Pero que es importante entender que somos los seres humanos los que llevamos y en algunos casos alejamos a la gente de Dios. Porque qué tremendo, hay oportunidades que hemos visto que hay gente que le gusta llevar personas necesitadas a los pies de Dios. Pero también hemos visto personas que las alejan de Dios. O sea, qué trabajo, ¿verdad? Unos metiendo gente a la iglesia y otros sacándola. ¿Cómo de tremendo eso? ¿Qué trabajo va? Eso es como querer meter un pescado a la fridera y otro jalándolo. ¿Y cómo? Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Se va a quedar cruda. Oh, sí, cabal. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de entender que usted y yo no podemos llenar el corazón de las personas, pero sí podemos llevarla al que puede hacerla? Ese es el trabajo nuestro. No importa si es mucho, si es bastante lo que usted haga, no deje de hacer lo que está haciendo. Este programa es para que usted se incentive, para que usted recobre fuerzas. Y quizás no es reconocido, pero eso no importa. Si no es reconocido aquí en la tierra, usted debe de seguir adelante, porque en el cielo están tomando en cuenta hasta los detallitos más pequeños que usted pueda tener. Así que la falta de ánimo de Andrés en el versículo 8 y 9 nos dice la palabra de Dios. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Oiga al discípulo, oiga lo que está diciendo. Lo lleva ante Jesús y dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Mire las palabras del apóstol, del discípulo. Qué falta de ánimo. O sea, aquí está este muchacho, pero trae un poquito. ¿Pero qué es esto? Imaginen las palabras de alguien que permanecía ahí a la par de Jesús, diciendo estas palabras. Este tiene algo, pero ¿de qué sirve? Esto no sirve, no alcanza. Sin saber que no está en la personita que estaba ahí, en el muchacho, sino que a quién le llevaba lo que tenía. Lo que está haciendo usted, un consejo, un adiós, un saludo, una bendición, una visita. Quizá llevarle algunas cositas que tal vez de su esfuerzo está llevando físicamente, qué sé yo, unas 2 libritas de frijolito, arroz, por decirle algo material. Y usted diría: pero ¿qué es esto para la necesidad? Es que no es lo que usted está llevando, sino a quién se lo está llevando, por medio de quién. Lo poquito que usted lo puede dar, lo poquito que usted está haciendo, en las manos de Jesús, créame que es grande. Él lo multiplicará, pero necesita a alguien que lo lleve. ¿Usted cree que Jesús no podía hacer ese milagro? Bien, sin necesidad de Andrés, ni Felipe, ni de ninguno, mucho menos de este muchacho. ¿Pero por qué? Tuvo que ocupar a alguien que ni siquiera se tomaron esa delicadeza de tomarle el nombre, por la capacidad del milagro que hubo a través de lo poquito que él estaba dando. Pero mire las palabras de desánimo de Andrés. Aquí está este muchacho, ya me imagino hasta la carita. Aquí está este, que a puro tubo me hizo que lo trajera aquí, a que tú lo vieras, y quiere hablar contigo. Tiene ahí 5 panecitos y 2 pececitos, pero ¿qué es esto? O sea, no te has topado con gente que dice:
Ni siquiera toma en cuenta lo que estás haciendo, esas palabras, esas visitas, eso que estás haciendo. Los hermanos que están aquí ahorita en la radio haciendo este trabajo. Parece insignificante, pero ¿qué es lo que está? Es tremendo, es grande ya en las manos de Dios. Claro, en nuestras manos parece poco, y en las manos y ante los ojos de mucha gente parece insignificante, pero no ante los de Dios, no ante esas personas. ¿Cuántas personas después le dicen a uno, mire, aquel día, créame que me sentía tan mal que pensaba quitarme la vida? Pero esas palabras que usted me dijo, un Dios le bendiga, ¿qué tal está? Mire, me hicieron volver, me hicieron reaccionar, porque no está en lo grande que usted da, sino que a través de quién lo está dando. Sabe que nosotros no venimos en nuestro propio nombre, venimos a través de Jesús a decirle que Dios le ama, que hay oportunidad para su vida. Andrés se acerca a Jesús con lo que puede, con lo que puede ser la solución, pero no esconde su incredulidad, porque está llevando la solución, fíjese, pero él no escondió su incredulidad. A veces nos pasa de esa situación, tú llevas la solución, pero los achaques, los ataques del enemigo, de las personas, de tu propio orgullo, nos obstaculizan para realmente hacer la obra de Dios. Tiene una probabilidad y deja ir porque consideran que no sirve. Fíjese que recuerdo algo que me dolió y traspasó mi vida hace muchos años, unos 15 años tal vez. Y a través de eso me prometí delante de Dios, delante de mi familia y también de parte de mi persona, no volver a pasar esa situación. En esa ocasión estaba jalando unas bocinas para la iglesia en un determinado lugar y iba pasando una persona por la calle y sentí muchos le llaman corazonada, pero alguna palabra en mi corazón y me dijo, decirle que arregle su vida. Y yo dije, Señor, ¿serás tú o seré yo o es el diablo? No, decirle que arregle su vida. Segunda vez. Iba caminando él enfrente de mí, pero dije, ¿qué va a decir esta persona si yo le digo eso? Siguió pasando y el Señor me vuelve a insistir, decirle que arregle su vida. Y no pude hacerlo. ¿Por qué? Porque me pareció insignificante. Me pareció que era yo el que quería dar la solución. Y no lo hice. ¿Cuál fue la sorpresa? Que otro día en la tarde, la noticia que había muerto. Y entonces me dolió tanto, entré en una crisis emocional, también espiritual, porque para mí era poco e insignificante. Segundo, nadie iba a ver, pero era lo que Dios quería. Y entonces en esa ocasión me dolió tanto la muerte de ese muchacho, porque no estamos hablando que se fue al infierno, no, eso no nos corresponde a nosotros, nadie podemos saber qué más hizo el Señor en esos momentos, porque Andrés no quiso, Andrés o Oscar o Armando o cual sea tu nombre, no quiso. Dios pudo usar a otro, pero ¿cómo es que por lo insignificante que yo consideré ser, no lo hice? Y miren qué terminó eso. Murió este varón. Me dolió tantísimo y prometí delante de Dios que a quien se le pueda dar una palabra, que si Dios dice hay que hacerlo. No importa si están las cámaras o no están las cámaras, si está tu familia, si te sientes bien, si consideras que es muy poquito, ¿qué va a decir? Ve y dilo. Ve y hazlo, es lo único que tenemos que hacer. Dios sabe lo que va a hacer. Dios, no tienes idea que una palabrita tan pequeña puede producir el milagro más grande en las personas. Pero a veces, al igual que Andrés, nos acercamos con la solución pensando en que no es suficiente. Tienes la probabilidad y no la tomas en cuenta. En medio de la multitud hambrienta,
De repente un joven tiene una idea que puede funcionar, pero para Andrés es algo insignificante. ¿No te ha pasado que a veces opinas algo y de ahí ya no quieres ni opinar porque no es tomada en cuenta tu opinión? O la batalla mental que sufrimos los que de alguna manera trabajamos para las almas es tremenda, el ataque del enemigo que nos agarra. Pero ¿para qué estás desperdiciando tu tiempo? No creas que antes de venir a la radio, venir a un programa de televisión, la lucha que hay dentro de cada uno, diciendo, no hombre, quizá a la gente ni le interesa esa cuestión, pero mire, sabemos y tenemos reporte que hay personas que con una palabra pequeña para las personas, y quizá tú consideras que ni hablar puedes, que así es, ¿verdad? Pero no es lo que tú dices, sino quién se movió a través de esas palabras. Para Andrés era algo insignificante, pero el muchacho le pareció llevar la solución. Hay gente que tiene buenas ideas, sentir en su corazón, pero no se atreven por miedo a ser rechazados. Esos son los héroes anónimos, que saben que tienen la solución, pero por miedo a ser rechazados, no se atreven a decirlo, no se atreven a dar ese paso. Para ti es este programa, para usted que ha hecho cosas supuestamente pequeñas y que hoy está desanimado porque alguien no tomó en cuenta ese trabajo, no importa, hágalo usted para Dios. Recuerde que de quien se recibe la paga es de Dios. Y Dios no dejará pasar ni siquiera un vaso de agua, porque hoy Dios está obrando en su vida. Nosotros damos lo que tenemos, al igual que sus discípulos le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y eso es lo importante, que si usted se desborda de dar una palabra, acudir a una necesidad económica, una necesidad espiritual, una oración. Tal vez usted dice, pero yo ni hablar puedo, pero mire, testifíqueles que usted encontró al Señor y eso es suficiente para darle ánimo a las personas. Usted no necesita tener un repertorio tremendo de temas. Con que le diga a alguien, Dios te ama, Dios te bendiga, seguí adelante. Créame que las palabras más ricas que puede tener alguien cuando está desanimado, no necesita un gran tema, necesita un gran corazón. Consideran que tal vez que no es buena idea por lo que otros piensan, por lo que otros dicen. No tenemos detalles de este muchacho, de dónde era, a dónde iba, ni siquiera su nombre, pero sin duda Dios lo tenía en ese lugar. No tenemos nada, no podemos decir era fulano, nada, pero Dios lo tenía ahí. ¿Dónde estás tú? Donde Dios quiere. ¿Dónde vas a llegar? A veces llega uno a hogares, a veces llega uno a lugares, ahí sí que me valga esta redundancia, que uno no sabe la necesidad que están y la gente la finge, como que no tuvieran. A veces uno se pone a pensar, fíjese que nos pasó un asunto en un parque, estábamos predicando y un hermano, ya cuando cuando se hizo el llamamiento, fíjese que este hermano vio la cara de las personas y entonces dijo, le voy a hacer la invitación a este que se mira humilde, porque había uno de sombrero, había uno así de aquellos que uno hasta miedo le da. Puede decir, mire, quiere recibir la ayuda del Señor. Entonces él dijo, no, me voy a ir con este humildito porque de seguro este acepta al Señor. Ay Dios, si le va saliendo ese pequeño ser que se miraba humilde y le salió más prepotente que saber qué otra cosa. Y cuando él volteó a ver, el de sombrero ese que se miraba vaquero, tremendo, que en la cara seria, llorando estaba, tirado de rodillas en el parque. Entonces podemos ver que nosotros a veces nos dejamos ir por las apariencias y uno no sabe las necesidades que está pasando a las personas. Tú puedes ver a las personas con buena ropa, buena casa, buen carro, o tal vez no con todo eso. Dejemos eso a un lado. También hay gente que tú la miras sonriente de la mano con su esposa, pero tú no sabes los problemas, las situaciones internas que están pasando y como unos 5 pececitos
Y 2 panitos que para ti es insignificante, es todo lo que necesita una familia para ser restaurada. Es todo lo que necesita un voto de confianza para un joven que nadie quiere darle la oportunidad. Es todo lo que necesita esa jovencita que salió embarazada y hoy nadie la quiere, ni aún sus padres. Es todo lo que necesita un voto de confianza, una mano amiga que la levante y llevarla a Jesús, porque Él es el que sostiene todas las cosas. O sea, no está en lo que nosotros podemos hacer. Es importante, pero recuerda que es llevarlo a Jesús. Y ahí es donde toma fuerza, en donde se puede interpretar que Dios es el que sostiene las cosas. Podría pensarse que todo lo tenía, pero que no alcanzaba para todo ese gentío, esa multitud que había. Podría pensarse que lo tenía, que no tenía, y que cómo podía alcanzar para eso. Esos panes y pececitos significaba mucho para él, literalmente era todo lo que tenía. ¿Por qué no se hizo el loco? ¿Por qué no se fue aparte? En lo que otros escuchaban, si hubiera ido a la orilla, hubiera comido sus panitos y sus peces, nítido hubiera quedado, llenito, sin importarle la necesidad de todos. O sea, ni siquiera tuvo miedo, porque ya la gente con hambre, ya cuando uno mira a gente con hambre, no sé si a usted le pasa, pero cuando uno tiene hambre hasta de mal humor se pone, el hombre serio, enojón, y que no se apura, y esto y lo otro. Tener hambre es serio. ¿Por qué no le dio miedo a él a sacar sus panecitos? Quizá hubieran habido unos hombres fuertes, ahí se lo hubieran quitado. ¿Quién sabe si era un huérfano? No nos dice la palabra de Dios. ¿Quién sabe si tenía a su mamá enferma y andaba en busca de un milagro? ¿Quién sabe si su ilusión era recibir personalmente un milagro? Quizás se había quedado sin trabajo. No dice esas especificaciones de la palabra de Dios. Pero imagínense que si era un huérfano, era todo lo que tenía. Ese héroe anónimo pudo haber escondido esta provisión. Este héroe anónimo pudo haber dicho, no, esto es para mí y yo me lo voy a comer. No, pero él pensó en los demás. Tenía asegurada su comida suficiente para este día. ¿Por qué no lo escondió? ¿Por qué no le dio miedo? ¿Por qué él no se quedó con él? Sino que se acercó a Andrés para que se lo llevara a Jesús. Mire qué tremendo, se lo llevó a Jesús, se lo llevó a Andrés para que se lo llevara a Jesús. Aquí este joven tomó la decisión de poner en las manos de Jesús lo que tenía. Así que mi hermano, así que usted que es un héroe anónimo, que sin darse cuenta es la bendición para muchas personas, siga adelante, no se me quede tirado, no se desilusione. En estos caminos, en este trabajo hay momentos en donde la toalla la queremos tirar no una vez, sino tirar hasta el bote de agua y hasta desarmar el rin si es posible. Pero sabe una cosa, siempre está la mano de Dios ahí extendida para nosotros. Jesús lo podía hacer sin esos panes y esos peces, pero Él fue el canal que Dios utilizó. ¿Dios puede hacer un milagro sin usted? Sí, lo puede hacer, claro, Él es Dios, pero usted se va a perder la bendición de ser un canal. Y recuerde que el canal siempre también se queda con la parte del milagro, con la satisfacción. ¿Cuántas personas a través de estos años hemos tenido la oportunidad de alguna manera darle un pececito, darle un pedacito de pan, pero que hoy agradecen? Hace unos días alguien hacía una llamada y el hijo me lo pasó. Mire, aquí está mi papá, quiere agradecer. Él se acuerda, mire, se acordaba de todo el consejo que le habíamos dado y empezó a repetírmelo, y eso hacía como unos 20 años quizá, y él repitiéndome cada uno: usted me dijo esto y lo otro, tal. Y yo, de veras, y yo ya ni me acordaba, pero él lo tenía tan presente. Eso me salvó la vida, porque sinceramente yo quería quitármelo. De hecho, ya había decidido hacerlo, pero a través de esas palabras, mire, ahora estoy aquí en Estados Unidos. Hoy el Señor pues me ha dado muchas cosas. Todavía tiene que llegar bien, pero como esas pequeñas palabras, ese pedazo de pan, esos pececitos,
En las manos de Jesús hacen milagros en las personas. Así que si usted es un canal, no importa si no sea reconocido, siga adelante. Hoy en los últimos tiempos se necesitan a los héroes sin nombre, no héroes anónimos podemos decir, más que nunca. Personas que no busquen el reconocimiento humano sino el de Dios. La preocupación por los demás sin tener miedo. Porque recuerde esto, Dios toma en cuenta todo lo que hacemos. Hoy en día hay mucha gente que sigue teniendo necesidades. Todos los días hay gente con necesidades, no solo económicas, sino de una palabra, de un consejo, de una oración. ¿Cuántas personas no nos escriben, mire hermano, ore por mí? Y claro, lo hacemos con mucho gusto y eso nos bendice. Claro, de rodillas no nos tomamos una foto clamando por ellos, pero lo hacemos y eso Dios lo sabe y Dios va a hacer la obra. Todos tenemos alguna persona a quien poderle servir. Por eso no se quede atrás, no se desanime. Hoy más que nunca presionemos el acelerador, démosle con todo, porque Dios está haciendo grandes maravillas en las personas, en detalles pequeños. No importa si Andrés, Felipe o su esposo, pero ¿qué vas a dar? ¿Qué es lo que tenés? No importa. Puede ser insignificante para alguien, pero para Dios no es insignificante. El ser canal, el llevar una palabra, créame, Dios lo va a tomar.